Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo de la base de elementos comunales, el, el arquetipo número 48, el diagrama número 48, el pozo, el elemento básico de lo comunal compartido, y la superestructura cultural representada por el caldero, el diagrama número 50. En esa tesitura nos encontramos en la necesidad del cambio, representado por el arquetipo que abordamos hoy, el 49, que va desde la perspectiva modesta en la naturaleza de la pelecha, del pájaro, el cambio de piel de la serpiente, el cambio de estación en la naturaleza y la revolución o cambio de necesidad en los estados. Este diagrama 49 está representado por el trigrama Li abajo, representando claridad e irradiación, mientras que en la parte superior lo oprime el hexagrama, el trigrama Tui, lo sereno, el lago, representante en esta circunstancia específica del exceso de grosura y satisfacción. Mientras que el pueblo tiene la claridad, permanece subyugado, sin embargo, por el poder que se regodea en su grosura. Esto indica una circunstancia que requieren la debida contemplación de elementos para ser conjugados y poder producir una renovación de la misma manera que es la necesidad la que empuja al reptil a cambiar de piel, al pájaro de pluma, o las distintas estaciones que vienen determinadas por ciclos perfectamente naturales y estructurales. La revolución tiene como hexagrama nuclear al 44, el ir al encuentro, el encuentro súbito, que fundamentalmente o más específicamente en relación al contexto que ocupamos, el que ha obtenido el consultante como respuesta oracular, debe saber controlar y contrarrestar los encuentros súbitos con aparentes oportunidades en las que una debilidad va a menguar la capacidad de la estructura de principio y contrarrestarla por medio del sometimiento y el recuerdo, la reiteración propia de aquellos principios a los que se debe. Una revolución no debiera poderse iniciar de manera arbitraria, ni siquiera conteniendo los elementos de sabiduría necesarios si no se ocupan las posiciones adecuadas para poder producirlo de la mejor manera posible, ni siquiera quien está en la mejor manera posible, si no tiene la sabiduría suficiente, tampoco es pertinente poder hacerlo. Incluyendo ambos elementos, es de esperar las circunstancias propicias para poder llevarlo a efecto. Dicho esto, vamos a revisar las palabras adscritas a este dictamen oracular por el Rey Wen. Dice el Rey Wen, emplea el término la revolución. En tu propio día encontrarás fe. En tu propio día encontrarás fe. Remarco, elevado éxito propicio por la perseverancia. El perseverar en el camino de la rectitud, sin precipitaciones, también sin demora, como luego veremos en algunas líneas. Se desvanece el arrepentimiento si tenemos en cuenta estos principios previamente enunciados. Y completa la imagen el Rey Wen de la siguiente forma. Así ordena el noble la cronología y clarifica las épocas. Bien, de aquí debe retraer el consultante las directrices adecuadas para adoptar internamente y poner en práctica o contener
en relación al objeto de su consulta. Esto, obviamente, para la consulta obtenida en base a líneas no mutables. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos presenta en la primera línea, como siempre, es el duque de Zhou quien toma la palabra oracular para advertirnos con un enunciado tradicional. Él lo ata con cuero, con cuero de una vaca amarilla, significando con ello el cuero bueno, no necesita demasiada explicación porque es ampliamente utilizado en todas las culturas como elemento de sujeción, desde las correas para las carteras, las maletas, etcétera. El aparataje de los animales para la riega en la labor campesina, etcétera, etcétera. Bien, cuero de buey amarillo, una vaca amarilla. Átalo con cuero de buey amarillo. Se atarte a las circunstancias en las que estás sin lanzarte hacia adelante. Esta primera línea es inhibitoria de la acción. Retente, el cuero es poderoso, fuertes razones, que además el hecho del enunciado del color amarillo significa centralidad y nobleza. Átate a la centralidad y a la nobleza en la situación en la que estás y no te aboques precipitadamente a la acción. Sin embargo, el complementario nos va a dar una pauta no inútil, no absolutamente pasiva, aunque en principio dice: aquieta tu interior, trigrama de abajo, Ken, abre receptivamente con serenidad tu parte superior y corteja el entorno para enterarte de aquello que aún no conoces y poder permeabilizarte de un influjo correcto y a la vez poder influir sobre las circunstancias. El hexagrama 31 advierte que pudiera ser una tendencia implícita en el consultante de que quien está totalmente lleno del propio autoconsejo de sí mismo, yo estoy lleno y sé lo que tengo que hacer, estaría en un craso error. A esa actitud concreta es a la que la línea le dice: átate con cuero amarillo a la situación en la que está y disponte, aquietando tu interior, a abrir receptivamente tu parte superior para cortejar, poder influir y enterarte realmente de por dónde fluyen ahora mismo las circunstancias en relación al objeto de la consulta, pero sin precipitarte. Primero, has de saber cortejar las circunstancias reales y no aquella infatuación interna que propende a querer convertirse en acto de manera impropia. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Cuando lo que tenemos es una respuesta oracular con mutación en la segunda línea, el duque de Zhou dice que salir al encuentro del cambio es lo pertinente. Es línea central, hemos dado un paso hacia el interior, hemos cortejado más las circunstancias, pero todavía nos queda, es decir, salir para ver, encarar las posibilidades de cómo afrontar el cambio. Cuando muta la línea, nos lleva al hexagrama número 43. El hexagrama número 43 indica, es decir, su denominación es resolución. Está compuesto por una estructura cuyo enunciado hace decir al oráculo: oye, da la voz de alarma en la propia ciudad porque amenaza un desbordamiento. Porque lo que hay arriba todavía es una línea débil que ciertamente la estructura tiene poderosos elementos yang que están surgiendo hacia arriba. Pero en la cabeza hay todavía una debilidad. Hay que desalojar la debilidad para poder estructurar un cambio en las condiciones adecuadas. Un cambio que, por supuesto,
del que todos los concernidos deben estar alertados, que no debe emplearse la violencia, en que no se debe incurrir en el solapamiento de los propios intereses partidistas que no estén acorde con la necesidad real, el no combatirlo golpe a golpe por quedar enredado en cuestiones de odio de parte y parte, sino en dar un paso, un enérgico paso en un sentido del bien. Bien, en esta circunstancia, obviamente, hay que salir a considerar el riesgo que se corre y compartir con aquellos pertinentes pares, tomar la resolución sin enmascaramiento, que no haya posibilidad de que nadie solape intenciones partidistas en algo que amenaza a la comunidad o al colectivo o a los socios o a la propia integridad personal, espiritual o a los riesgos, dependiendo de cuál sea la consulta, financiero o de elementos que iba a poner a disposición. Bien, esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos produce en la tercera línea, línea estructural, aquí hay una variante muy peculiar que pretendo subrayar o que quiero subrayar por haberla tenido ocasión de ver en distintas circunstancias en términos reales de consulta. Ni precipitarse ni demorarse. El texto del Duque de Zhou advierte que tanto el precipitarse a querer producir el cambio como el demorarse excesivamente esto va a pasar, las dos actitudes llevan invariablemente a la desventura. Una por no estar suficientemente formada y la otra por demorarlo excesivamente y pase el rodillo sobre el proyecto y lo desbarate absolutamente. De manera que, condescendiendo a un lenguaje coloquial, estar perseverantemente al loro, estar atento. Con esta línea, el hexagrama que se produce como complementario es el 17, que implica el salir todavía quiero un añadido del Duque de Zhou de la tradición en relación a esta línea. Cuando las palabras acerca de la revolución se hayan dicho hasta 3 veces, es decir, a la primera no, porque puede que este vecino, y permítanme el ejemplo, sea demasiado precipitado. Oye, habría que hacer ya, ni oído. Cuando una segunda vez habría que pararse, qué curioso que ya me lo han dicho 2 veces, pero tampoco lanzar. Cuando me lo hayan dicho 3 veces, madre mía, esto la cosa va en serio. Ahora es el momento de salir a conformarse, condescendiendo, porque el hexagrama que se produce, el seguimiento, el 17, es conformarse, es decir, la parte superior, la reflexiva, la parte yang condesciende a cortejar las circunstancias como si se tratara de un cortejo de carácter romántico, toma la delantera lo yang, quien tiene el interés en línea yang, y toma la delantera y condesciende para enterarse de las circunstancias y conformarse en el seguimiento con esa línea de actuación, siempre que resulte pertinente conforme a nobleza. No se está obligado a seguir aquello a inclinaciones vulgares o espurias que convengan a partes muy sectarias. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otra circunstancia el consultante tiene una mutación en la cuarta línea, pues hemos cambiado de nivel. Estamos en el nivel superior, hay un salto cualitativo,
aun cuando las terceras y cuartas son multitensionadas, como siempre mencionamos, para que el consultante los tenga en cuenta y los aplique al objeto de su consulta y a su propio ánimo, a su propia actitud. En la cuarta línea, ya se puede salir a producir el cambio de la capitalidad. Dense en cuenta que está hablando a nivel estatal. De hecho, el empleo, obviamente el rey Wen era el rey de la dinastía, el primer gobernante de la dinastía Zhou, su hijo el duque de Zhou, es decir, estaban implicados muy directamente en el gobierno de su propio reino y por tanto hablan en términos de revolución. El término de revolución, retrotrayéndolo a cualquier contexto, todo el mundo entiende que hay una capitalidad de la nación, la que quiera que sea, cuya capitalidad es la que suele contener la corte. Por tanto, el texto habla de que es propicio cambiar el orden de la capital, de gobierno. Con esta línea, es decir, aquí la línea habla ya de una acción decidida de cambio de circunstancias, de cambio de términos, de cambio incluso de localidad. Con esta línea, el hexagrama que se produce es el 63, que es el arquetipo de la maximización al que se puede llevar un estado de paz. De hecho, el hexagrama 63 proviene de una traslación que ahora mismo, bueno, no sería demasiado pertinente por aquello del tiempo entrar a explicar, del hexagrama de la paz, que ustedes mismos lo podrán contemplar si dedican una cierta atención por medio de la nota que le doy, de que una traslación de los elementos de la paz a su maximización constituyen la estructura del hexagrama 63. El hexagrama 63, por tanto, es una optimización de las circunstancias. Por medio de este cambio de capitalidad nuclear, ya sea de cambio de la capital, efectivamente, de la localidad, o sea, de la estructura de principios o de los elementos de gobierno, hemos estirado la paz a su máximo. Cuando algo se ha maximizado, lo que viene como consecuencia o lo que requiere ese estado es una vela de mantenimiento. Pongamos, siempre suelo valerme del arte histórico, ¿no? Los Rembrandt, los Goya, los Picasso, toda la pintura, una vez que se ha conseguido una Mona Lisa o el entierro del conde de Orgaz, añadirle algo sería destruirlo, no se puede llevar más allá del estado al que se ha llevado, sin embargo se lo conserva en un museo con las condiciones atmosféricas pertinentes para que no decaigan los pigmentos y se desconstruya la obra de arte. Ojo a la conservación, porque este texto del 63 habla de que al principio orden, pero que al cabo confusión. Confusión que no tiene que devenir necesariamente de manera inevitable, pero para que no devenga inevitablemente en confusión o en degradación, es necesario que haya una vela constante para el mantenimiento de ese orden que hemos logrado con el cambio de capitalidad o con el cambio concreto que sea pertinente producir en función del consejo de esta línea cuarta, que dice que es propicio salir al cambio de capitalidad. Bien, esta es una respuesta oracular para la cuarta línea de mutación. Cuando la mutación en otras circunstancias la obtiene el consultante en la línea quinta, línea de gobernación, aquí el dictamen es clarísimo, es claramente visible.
habla el texto del Duque de Zhou, que claro como las rayas de un tigre. Cuando el tigre aparece en medio de su hábitat, es visible por todos aquellos animales que son sus presas potenciales. En virtud de la naturaleza siempre provee. Casi todos los animales peligrosos suelen tener una visión demasiado evidente para el medio en el que se mueve, para que no estén totalmente desprotegidos. Aquí la significación del tigre y el texto del Duque de Zhou, que dice que aún antes de consultar, el consultante lo tiene perfectamente claro, las líneas que ha de emplear. Aquí es una consagración del pensamiento y de la actitud del consultante en relación a aquello acerca de lo cual ha consultado. Es decir, si lo tienes perfectamente claro antes de consultar, ahora que además lo trascendente te aporta que tu actitud y lo que piensas y el modo de empleo y desarrollo, las ideas, las tienes claramente delimitadas como un tigre cuando se muestra en el plano de casa, pues adelante. ¿A dónde nos lleva? Al hexagrama del cumplimiento, de la plenitud, el 55. El 55 guarda una relación de correlatividad con el hexagrama 21. En el 21 es donde se va acumulando la jurisprudencia y se crea la normativa jurídica, o urbana o personal, la norma para producir el esclarecimiento de la manera correcta de alimentarse, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y el 55 es la aplicación de esa norma. Y el 55 está constituido por el trigrama interior Li, el inferior Li, la claridad, que cuando la cosa se tiene clara en el interior, máxime, cuando se trata de hacer justicia, como obviamente se trata en este hexagrama 49 de la revolución, del cambio necesario, como se da con estas líneas que tiene ya preprogramada el propio consultante, lo propio es, ahora hablo del trigrama superior, Chen, el trueno, poner el pie marcando el camino hacia adelante. La plenitud, cuyo texto reza sucintamente extraído para la iluminación de este consultante, ha de ser alegre como el sol al mediodía. No estés triste. Bien, esta es la actitud y la interpretación de la línea quinta con el complementario del 55. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación, pero en la línea sexta, aquí el Duque de Zhou, en lugar de las rayas del tigre, hace una matización extremadamente pertinente. La pantera, la piel de la pantera, alude a la piel de la pantera. Aquí el diseño de la pantera en relación a la del tigre, que es de fuerza y de claridad, es de elegancia. En el noble hay una capacidad de conformar lo que es claro y diáfano, terminarlo con elegancia y es perfectamente pertinente. Bien, el texto no obstante habla de que partir trae desventura, de que permanecer en los principios añadiendo elegancia. Pero también advierte de que lo que en el noble se convierte en elegancia, en el vulgar puede ser un mero enmascaramiento. No me voy a extender en ejemplos de vulgaridad populera para usurpar funciones o querer aparentar lo que no sé, porque no trato de criticar ningún aspecto de lo social, porque todo ocupa su determinado momento. Pero que el consultante tenga en cuenta que el noble actúa con elegancia y que si su espíritu está gobernado por la vulgaridad, puede tender indefectiblemente a ser meramente una mascarada. Cuando muta esta línea, el complementario es la comunidad con los hombres en lo libre. La comunidad con los hombres en lo libre nos permite
es la comunidad es donde se resuelve la vida del ser humano. El ser humano tiene una relación individual, digamos, de carácter vertical consigo mismo con lo trascendente, pero su desenvolvimiento es en paralelo y por lo tanto se desarrolla no eremíticamente, aunque esto no excluye naturalmente los aislamientos y las personalidades que tienen que cumplir esa función porque está destinada o la eligen libremente, pero que el grueso del porcentaje de humanidad se desarrolla en la colectividad. Y el desarrollo en la colectividad es lo libre, no vamos a imponer a los demás nuestro credo ni nuestro color. Tampoco vamos a renegar de aquello en lo que creemos por tratar de simpatizar con los demás. Pero sí, ciertamente vamos a tener relaciones de intercambio con gente de uno y otro rango ideológico, espiritual, étnico, etcétera, etcétera. Sin pedirle adscripción a los propios. Pero sabiendo también discernir dónde están las partes bajas de esta localidad, dónde están las partes medias y dónde están las partes elevadas, refiérase a lo que se refiera, aspectos comerciales e intelectuales o espirituales. Bien, pues con esta terminación en elegancia o en enmascaramiento de la revolución, pues hemos terminado el hexagrama número 49. Gracias por vuestra atención.